Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece el legado a... Ella es Isabel Zuleta, es senadora, congresista de la República de Colombia y la tenemos a esta hora en la línea a través de Antioquia Amanece el Legado. Senadora, muy buenos días. La saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Estuvimos muy pendientes de lo que ocurre dentro del pacto histórico y hemos visto, no sé si llamarlo un contrapunteo y demás, con doña Luz María Múnera y usted. Ella a través de una cuenta de Twitter la cuestiona a usted en torno a elección de la lista que va a tener y precisamente el pacto histórico para las elecciones del 29 de octubre. Como aquí nos gusta tener la información fidedigna con los actores que intervienen en la política y en la actualidad, ¿qué nos puede decir sobre ese tema? ¿Cómo ha sido la constitución de las listas? ¿Qué ha pasado con doña Luz María Múnera también? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Efectivamente, ya ha venido expresándose por medio de su cuenta de Twitter. Yo no le he respondido, pero siempre estoy dispuesta a responderle a la ciudadanía. Y no lo he hecho por una razón fundamental. Nosotros somos una coalición, el pacto histórico es una coalición de partidos. La representante Luz María Múnera pertenece al Polo Democrático Alternativo y yo pertenezco a Colombia Humana, un movimiento político nuevo que está apenas estrenando su personería jurídica y por lo tanto pertenecemos a dos partidos políticos distintos. La conformación de las listas en el Comité Político Nacional hicimos un ejercicio de equilibrio entre las diferentes fuerzas políticas, no solo el Polo Democrático, la Colombia Humana, sino también la Unión Patriótica, el Partido Maíz, el Partido Comunes, con quienes estamos también trabajando de la mano, tanto aquí en el Congreso de la República como para las próximas elecciones locales. En ese equilibrio, lo que nosotros hicimos fue definir los cupos para cada partido, pero quién iba en esos cupos, eso era de autonomía absoluta de cada partido, y por principio se decidió que nadie podía interferir en los nombres que ponía el partido en su cupo. Aquí el debate político fue ese, por lo tanto, a quien tiene que reclamarle la señora Luz María Múnera es al Polo Democrático Alternativo. Ahora, todos sabemos que de fondo hay una disputa en Antioquia específicamente entre Luz María Múnera y Manuel García, ella como representante de la Cámara por el departamento, y él como el ejecutivo del Polo Democrático, que es de todo el departamento. Él ganó en las elecciones internas y en esa disputa, pues ella ha pretendido que otros entremos a esa disputa. Lo que yo le he dicho es, de ninguna manera, ella tiene que resolver sus problemas internos dentro de su partido, así como nosotros lo hacemos al interior de nuestra fuerza. ¿Cómo se ha sentido usted al interior del Congreso de la República? Llega usted, obviamente, por primera vez a ocupar una curul en el Congreso. ¿Y cómo se ha sentido en cuanto a ese control político al gobierno nacional? Bueno, realmente ha sido muy difícil. Hemos tenido unos debates de control político muy interesantes. Ayer, por ejemplo, me sentía abrumada con la gravedad de la situación que tenemos en el departamento de Antioquia, en nuestro Magdalena Medio, el pedacito de nuestro río Magdalena que cruza por el departamento, la situación tan grave que tenemos con los hipopótamos, el dolor que representa el impacto ambiental de una guerra que vivió Medellín y que hoy tiene sus secuelas todavía, vivas no solo en la ciudadanía, en las bandas criminales, en las bandas de alto impacto, sino que además tiene unas secuelas ambientales de enormes proporciones. Tenemos ya en todo el país, y ya salieron de Antioquia, están en la depresión Momposina, más de 169 ejemplares de estos hipopótamos que están destruyendo nuestros ecosistemas. Entonces, creo que ha sido una labor muy bella. Yo me siento muy contenta en la Comisión Quinta, es lo que me apasionan los asuntos regionales, los asuntos ambientales, los asuntos agrarios y los asuntos mineroenergéticos. Me disgusta mucho algunos manejos, digamos, que no responden a mi ética
hay muchas dificultades para escuchar en el Congreso, me he sentido muy molesta porque casi que es un diálogo de sordos. En las comisiones se debate a profundidad y hay manera de demostrar que nos hemos concentrado en esos proyectos, pero en plenaria realmente es muy difícil, hay muy poca escucha y hay unos temas realmente muy incómodos para personas como yo que no tenemos experiencia en estas situaciones y que se decidan cosas en los pasillos. Por ejemplo, ayer me sentí sumamente ofendida con el doctor Blanco del departamento de Antioquia, un conservador que le faltó a la palabra el pacto histórico. Nosotros en el Congreso se hace unos acuerdos a principio de la legislatura por medio de unos compromisarios. El Partido Conservador se comprometió para las mesas directivas de las distintas comisiones y le correspondía a la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado de la República el pacto histórico, y el senador Blanco decidió que no se cumplía la palabra, que faltaba la palabra de su partido. Ese tipo de cosas de tanta bajeza, además con una responsabilidad tan grande en esa comisión, y quiero aprovechar estos micrófonos para decirle al doctor Blanco que nosotros del pacto histórico, por haberle faltado a la palabra, por haber faltado a los compromisos, lo hacemos responsable de todo lo que suceda en la Comisión Primera, y eso es todo lo que tiene que ver con la paz. El ejercicio de paz en el Valle de la Aburrá y en Medellín pasa por esa comisión. Por lo tanto, lo hacemos responsable de si no pasa y no se agenda y lo que pueda suceder con el proyecto de humanización carcelaria penitenciaria del país, que es absolutamente necesario, y también con el proyecto de sujeción para la paz. Ya. A propósito del tema de la paz, ¿usted qué piensa del manejo que se le está dando a través del gobierno nacional? Porque, pues yo desde que me conozco hay negociaciones, posibilidades de acuerdos de paz con el ELN. Pasa el tiempo, pasan los meses, claro que este es un gobierno diferente a los demás, porque en 200 años se llega a un gobierno de izquierda. Ha habido mucha reacción, muchos opositores, muchas personas a favor. ¿Usted qué piensa del manejo que le está dando el país y el gobierno precisamente a lo que denominan la paz total? Bueno, lo primero es que es un esfuerzo enorme. Por primera vez estamos hablando de que la paz no es solo con los grupos insurgentes, sino que además tiene que haber una paz urbana, y ese piloto lo tenemos justamente en Medellín. La situación con los grupos insurgentes o con los diálogos que se han dado en México, después en La Habana, antes en Venezuela, es una guerrilla con una diversidad. Sus aspectos y sus expresiones en el Chocó son muy distintas a Arauca. Es muy distinta esa guerrilla y sus expresiones a lo que tenemos en el nordeste antioqueño, en el Bajo Cauca, en el Magdalena Medio. Entonces es muy difícil porque es como si se estuviera hablando con múltiples guerrillas al mismo tiempo. Ellos tienen una descentralización, digamos, de sus estructuras, y eso hace que sea realmente muy complejo. Es muy parecido a lo que está sucediendo, y yo valoro muchísimo el esfuerzo del gobierno nacional por intentar un acercamiento con las AGC. Recordemos que de los 125 municipios de Antioquia, y lo he dicho con toda claridad, nosotros no vamos a salir de la situación tan dolorosa que viven los antioqueños sin que se dialogue con ese grupo armado ilegal que tiene la potencialidad de llegar a más de 90 municipios en nuestro departamento. En cambio, el ELN pues tiene una facción de sus estructuras en escasos 10 municipios, no alcanza a 10 municipios. Eso nos habla un poco de la proporción y de lo que tendríamos que tener interés los antioqueños, así como le pedimos al gobierno nacional iniciar ese diálogo que hoy se está dando con los grupos urbanos, con los grupos que tienen, digamos, origen en la ciudad de Medellín, origen en el Valle de la Aburrá. Hoy se está haciendo lo mismo en Quibdó, se está haciendo un diálogo muy pertinente y que ha bajado las tasas de criminalidad en una región sumamente adolorida, que tiene además uno de los puertos que más generan economía para el país, pero que tiene unas debilidades en esa materia de seguridad muy grandes. Yo estoy muy contenta con el proceso porque se ha entendido que no solamente es con los grupos al margen de la ley, que tienen un origen en la izquierda, sino que tiene que ser con todos los grupos. Ha habido muchas debilidades, ¿por qué?
porque se ha desinformado a la ciudadanía. Apenas mañana se va a instalar el proceso participativo. Estamos citados con el señor presidente de la República a las 9 de la mañana para ese diálogo amplio, suficiente, con apertura para la ciudadanía, con el ELN. Entonces, esa fase de participación ciudadana que tanto la estábamos reclamando apenas inicia el día de mañana, y sobre las estructuras armadas ilegales urbanas, estamos estructurando esa fase. Entonces, entiendo que hayan situaciones críticas, pero esto es un proceso muy difícil, muy complejo, en el que uno avanza 2 pasos, se devuelve 2. ¿Hay buen ambiente para proyectos en el departamento de Antioquia por parte del gobierno nacional? Sí, definitivamente nuestro plan de desarrollo tiene unas prioridades en el departamento de Antioquia. Hay muy mal ambiente con la administración del gobierno actual, con la gobernación de Antioquia. Hay muy mal ambiente que ha venido atacando el gobierno nacional, sobre todo por los asuntos mineros, que además son su responsabilidad. Eso no favorece la ejecución del gobierno nacional. Realmente ese mal ambiente no les conviene, no solo al señor gobernador Aníbal Gaviria, sino a todo el pueblo antioqueño. Se ha preferido hacer política en contra de Gustavo Petro que avanzar en propuestas concretas. Yo he sido de las que más he insistido en una buena relación, a pesar de las diferencias políticas, en la necesidad de articulación. Yo quedé sorprendida con un proyecto que lideré para que se redujeran las tarifas de los peajes, sobre todo hacia el norte, los peajes del Trapiche y los peajes que se dirigen hacia el Bajo Cauca antioqueño, y quedé sorprendida de que algunos alcaldes dijeran que porque no eran de nuestra línea política no podíamos trabajar juntos, a pesar de que beneficiaba a gran parte del pueblo antioqueño, no solo al norte, sino toda la salida para el Magdalena Medio y al Bajo Cauca. Entonces, ese tipo de sectarismo de derecha que tenemos en Antioquia ha dificultado mucho que proyectos importantes. ¿A quién no le va a interesar que haya unas tarifas diferenciales en unos peajes, precisamente para favorecer el pasaje del ciudadano de a pie, para favorecer el transporte? Por primera vez que logramos que el transporte en volqueta, el transporte de material de construcción, tuviera una tarifa diferencial, precisamente para que los arreglos de las viviendas, la construcción de vivienda no se viera afectada por el aumento del peaje o el transporte de alimentos. A mí me parece que realmente en Antioquia nos falta mucho para entender que hay momentos en los que hay que dejar de lado esas posturas políticas para el bienestar de nuestros ciudadanos, y bueno, eso ha sido bien difícil. Sin embargo, seguimos avanzando. Yo creo que las apuestas y el dinero que se le puso en concreto al departamento de Antioquia en diferentes proyectos es muy importante. Se hizo un esfuerzo por parte de varios congresistas, pero veo esas dificultades de decirle al país: el departamento de Antioquia le cierra las puertas de que hagan campaña en contra de Gustavo Petro, y me pregunto yo cómo se va a obtener los recursos, cómo vamos a articular con Antioquia precisamente para que del gobierno nacional lleguen los recursos de manera efectiva para ser ejecutados en nuestro departamento. Ella es Isabel Zuleta, senadora de la República de Colombia. Muchas gracias por estar en Antioquia Amanece, el Legado, y así nos gusta. Cuando haya informaciones, cuando haya noticias, cuando haya temas polémicos, pues tenerlos invitados y precisamente cotejar la información, porque así es que se debe hacer periodismo. Que Dios la bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchísimas gracias por el espacio.